Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Hazlo tú así de fácil, ¿no? Acá estamos para hacerle una grata compañía con nuestras manualidades. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yasna. Ella ya está lista, ya preparada, ¿sí? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Yo ya lista para comenzar a trabajar durante esta tarde y como lo prometido es deuda, ya pasaron 2 semanas, pero yo me acuerdo, vamos a hacer aros. Lo habíamos prometido hace un par de semanas atrás, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, pero ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, aros muy veraniegos y donde vamos a mezclar lo que yo sé que a ustedes les cuesta un poquito, pero son los vástagos con la mostacilla. ¿Y cuál es la gracia de este aro? Que ustedes van a ir combinando los colores y dando formas. Si ustedes se fijan, tenemos 3 colores distintos ahí en la base. Yo tengo los mismos colores ahora, pero los vamos a organizar de otra manera y van a quedar completamente distintos los aros a los que están en la pantalla. La idea es que ustedes hagan su propio diseño y vayan aumentando o disminuyendo la cantidad de perlas o simplemente cambiando los colores para que puedan crear su diseño propio. Así es, así que vamos a ir a la lista de materiales. Vamos. Los materiales para este proyecto son los siguientes: base para aros, vástagos con tope y argolla, gancho para aros y alicates. Muy bien, y ahí estaba la lista de materiales, amigas, para trabajar, ¿no? En estos hermosos aros. Son muy lindos, me encantan los aros largos, ¿eh? Así que muy lindos. Y vamos a ver si... Y la mostacilla lo hace muy liviano, muy juvenil también, porque los colores que uno usa, en este caso muy veraniegos también. La mostacilla es distinta a muchas de las otras perlas que podemos utilizar. La mostacilla se caracteriza por ser irregular en su forma. Sí. No son todas exactamente iguales, por lo que a veces nos cuesta un poquito calcular las cantidades. Pero esta vez vamos a ir poniendo la misma cantidad para que nos quede más o menos en el mismo largo. Pero vienen otras mostacillas que son las calibradas, que son todas iguales, pero tienen un costo que a lo mejor es demasiado elevado, ¿cierto? O podríamos realizarlo con otras perlas, pero en este caso la gracia de la mostacilla que vamos a usar es que es de tamaño irregular, lo que le da también un toque completamente distinto, diferente, para que se vean bonitos los aros. Yo se los voy a mostrar para que ustedes vean. Aquí tenemos... Existen 3 tamaños distintos. Tenemos la mostacilla, tenemos esta que yo voy a utilizar, que es la mediana, y tenemos el mostacillón. Ahí la tenemos. Y si ustedes se fijan, ya pueden ir viendo que es de tamaños irregulares. Ahí tenemos unas un poquito más chatitas, otras un poquito más grandes, un poquito más deformes, pero esa es la gracia que tiene en este caso la mostacilla, que la va a hacer ver completamente distinto. Y en este caso, si ustedes se fijaron en la muestra, yo elegí tonos opacos. ¿Qué quiere decir? Que no son translúcidos, nada más que eso. Si ustedes quieren utilizar un tono translúcido, puede ser, pero en este caso, como yo quería que fuese muy veraniegos y como que dieran ese toque como étnico, elegí tonos opacos y tonos muy vivos, que yo elegí 3 colores. En este caso elegí el calipso, el amarillo y el verde pistacho. Cuando ustedes tengan elegidos sus colores, porque lo ideal es que ustedes lo hagan en los colores que a ustedes les gusten, van a elegir su base. En este caso, lo ideal sería que tuviese varias argollas en la parte inferior. Esta es una base, esta es una de las bases más simples. Si ustedes se fijan, es completamente lisa, porque yo quiero que la imagen o que el ojo, ¿cierto?, se fije en la parte de abajo y no tanto en la base. Lo que sí, yo tengo una base que tiene 2, 4, 6, 7 argollas en la parte inferior. Hay unas que vienen con más o con menos. Lo ideal es que tengan 5, 7 o más, que no tengan 3, porque eso hace que sea un poco menos voluminoso el aro. Elijan una base que tenga varias argollitas. Y ojalá siempre sea en número impar, para que nosotros podamos marcar un centro, que es el que se va a ver como más prominente, más en la caída, ¿cierto?, más prominente, así que ojalá sea en números impares. Cuando ustedes tengan la mostacilla elegida, la base de aro elegida, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar con 2 tipos de vástagos, en este caso, un vástago con argolla y un vástago con tope. Ustedes los estiran con las manos, son bastante fácil de estirar si se fijan, como vienen en bolsas muy apretados, a veces se doblan, pero ustedes simplemente con la mano lo van a estirar. 2 vástagos. Si usted no los conoce, este es el vástago con argolla,
y este es el vástago con tope. Cada uno tiene su función. El vástago con argolla nos sirve para unir, para utilizarlos como eslabones. Y el vástago con tope nos va a servir siempre para finalizar o para hacer una especie de colgante, ¿cierto? Para unir, para finalizar. Siempre eso es muy importante. Nunca finalicen con un vástago con argolla si es que no van a colgar nada, porque la terminación siempre es muy importante. Cuando ustedes los tengan listos, van a comenzar a trabajar. Elijan el diseño, elijan la cantidad de mostacillas que ustedes, o de perlas que ustedes quieran utilizar, dependiendo del largo que le vayan a dar a sus aros. Pero dentro de todos los trabajos en bisutería, los aros son, especialmente con base, de los más fáciles. Voy a hacer primero los eslabones que van a formar la caída del aro. Vamos a utilizar vástago con argolla. Yo en este caso, si ustedes se fijaron, tenemos distintas cantidades en los eslabones. Yo paso el vástago con argolla. El primer eslabón que yo voy a hacer va a ser con 2 mostacillas. Vamos a hacer exactamente lo mismo siempre, que es doblar en 90 grados, cortar el excedente, que eso es bastante importante, siempre dejen aproximadamente 1 centímetro, y con el alicate de punta, que eso también es importante, no es cualquier alicate. Si ustedes se fijan, el alicate de punta es cónico. Cuando vamos bajando o yendo hacia la base, el alicate se va engrosando. A medida que vamos bajando, van a ir quedando las argollas más grandes, siempre y cuando ustedes dejen la cantidad de vástago necesaria. Si dejamos un trozo muy pequeño, no podemos utilizar la base del alicate, porque la argolla no nos va a quedar más grande, sino que no nos va a cerrar. Tendríamos que utilizar la parte de más arriba. En este caso yo voy a ir más o menos al medio, que es donde yo dejo más o menos 1 centímetro. Tomamos y realizamos la argolla, y si ustedes se fijan, simplemente ese movimiento de la muñeca. No empiecen a trabajar así, simplemente ese movimiento, bien firme, no aprieten en exceso, pero firme, y les va a quedar la argolla inmediatamente hecho. Tenemos primero el primer eslabón, después yo voy a trabajar nuevamente con un vástago con argolla, pero ahora yo voy a poner 2 verdes, porque quiero ir combinando. Vamos a pasar 2 verdes, y hacemos rápidamente exactamente lo mismo. Nuevamente vamos a cortar el excedente, no boten esos trocitos. Yo al final, cuando terminemos de hacer los eslabones, les voy a mostrar otro más. Y ahora vamos a trabajar en combinación con 2 colores. ¿Se acuerdan que yo tenía 3? Pero voy a trabajar ahora con amarillas. Yo voy a poner primero 2 amarillas y luego voy a trabajar con una calipso en el centro. Eso va a depender de los colores, por supuesto, que ustedes quieran escoger. La calipso, y ahora voy a poner 2 amarillas. La cantidad va a ir variando dependiendo del eslabón que vayamos a realizar, porque vamos a tener que ir aumentando a medida que vamos avanzando en las argollas. Estamos haciendo solo el primero. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a cortar el excedente y luego hacemos la argolla. Y ahora vamos a hacer el final, que para eso tenemos el vástago con tope. Ahí, y vamos a poner 4, o la cantidad que ustedes quieran, mostacillas en tono calipso. 3, y ahí tenemos la 4ª. Y hacemos exactamente lo mismo. Hay vástagos que en esta parte del tope son un poquito más amplios, tiende a engrosarse un poco la base del vástago. Ahí ustedes tienen que tener la precaución de que la perlita o el mostacillo, o la mostacilla en este caso, que ustedes están utilizando, llegue hasta el final, que no quede ahí, por ejemplo, que no se vea esa puntita, sino que nos llegue hasta el final. Si no nos llega al final, sáquenla y prueben otra, porque la mostacilla, como les dije, tiende a ser irregular y podemos encontrar alguna con una perforación más amplia. Cortamos el excedente. Miren, yo siempre lo tomo con los dedos para que no salten, que eso es muy importante. Y nuevamente el mismo procedimiento de tomar con el alicate y hacemos la argollita. Ya vamos a armar, pero primero, ¿qué vamos a hacer con todos los trozos que nos fueron quedando? Yo voy a tomar uno. ¿Se acuerdan que les dije que no los botaran? Si ustedes se fijaron, en el primer eslabón que realizamos teníamos solamente 2 mostacillas, lo que quiere decir que es muy chiquitito. Este pedacito lo podemos reutilizar. Tenemos el alicate de punta. Esto no está hecho para eso, pero uno a medida que va utilizando las herramientas, a lo mejor va descubriendo que pueden servir para otras cosas. Fíjense que acá tenemos esta unión. Cuando nosotros cerramos, ¿se fijan? Esa unión, si ustedes la miran, es planita, y eso nos va a servir para lo siguiente. Miren, ponemos ahí el vástago, ¿se fijan?
Puede ser, dependiendo del largo que ustedes quieran dejar, yo estoy dejando aproximadamente 1 centímetro, lo que implica que dejé un par de milímetros hacia afuera y doblamos en 90 grados. De esta manera nos queda, es mucho más fácil cuando trabajamos con trocitos más pequeños. Y simplemente tomamos y hacemos la argollita. Por eso es importante Y no botar reutilizamos. nuestro Exactamente. pedacito que nos queda. Ahí nos quedó un nuevo vástago, ¿ven? Y no lo botamos, lo reutilizamos, y si queremos hacer un eslabón pequeñito como este con un par más, nos sirve sin problema, así que no lo bote. Cuando usted los tenga todos listos, va a comenzar a armar. Acá utilizamos, cuando queremos abrir o cerrar las argollas de los vástagos, utilizamos ojalá un alicate que sea plano. En este caso yo tengo acá un alicate que se llama universal o de 3 funciones o alicate plano y cortante, como ustedes le quieran llamar. Pero si ustedes se fijan, tenemos esta parte plana, a diferencia del alicate de punta, que como les decía era cónico, pero es muy suave. Esto hace que a veces se nos suelten las piezas cuando queremos abrir o cerrar. Así que utilizamos este. Pero eso, no son alicates de manualidades, ¿no? No. Son de... Son que se un alicate usa común y corriente, pero son más chiquitos nada más para nuestras manos. Mire, yo utilizo de distintos tipos. En realidad, el que tenga la mano es el que uso, no necesariamente tiene que ser exactamente este. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Pero lo ideal, como les digo, plano. Este tiene ranuras, pero puede ser algunos lisos que también se pueden utilizar. Y comenzamos a armar. ¿Cómo armamos? El vástago nos costó realizarlo, ¿se acuerdan? A lo mejor fueron días de realizar argollitas hasta que nos queden redonditas. Por lo mismo, no la vamos a desarmar. Y cuando abrimos hacia nuestro cuerpo o hacia afuera, para que no se deforme la argolla, y ponemos el siguiente eslabón. Y después, cuando vayamos a cerrar, hacemos exactamente lo mismo, lo cerramos hacia el lado contrario, de esta manera. Vamos a continuar con el siguiente eslabón. Hacemos exactamente lo mismo, en este caso hacia mi cuerpo, siempre hacia arriba. Y ponemos el eslabón que sigue. Y vamos a cerrar. Todavía nos falta, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo voy a tomar otro eslabón y yo lo abro hacia el otro lado. Puedo tener suerte. Miren, lo abrí de esta manera. Ahí sí se nota. Yo ya lo deformé si lo abro de esa manera. Ya no me quedó como debe quedar. Y si yo trato después de poner la pieza y de cerrarlo, puedo tener suerte y puede que me quede redondito, o puede que no, que yo quiebre el vástago, o que en este caso, si ustedes se fijaron, era redondito y ya me quedó alargado. Así que lo mejor para no deformar, hacia tu cuerpo siempre. Y vamos a poner el último eslabón, en este caso, que va a ser el que le habíamos puesto el vástago con tope, y lo vamos a cerrar. Yo realicé uno de las secuencias o de las tiritas, como ustedes quieran llamar, para poner en mi base de aro. Yo la voy a poner encima del mesón. ¿Por qué? Porque quiero que vean, esta va a ser la primera, pero yo tengo que ir aumentando para dar ese efecto de caída. ¿Se acuerdan que tenemos como un triángulo en la base? Para dar ese efecto, en este caso, porque tenemos una base de aro que no es muy pronunciada, necesitamos dar ese efecto y que se me vayan combinando los colores. Ahí lo están viendo ustedes en la pantalla. Se fijan que tenemos desde el más pequeño, vamos avanzando más largo y después nuevamente disminuimos hasta quedar igual que al principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo una hecha, pero para que no vayamos repitiendo todo, vamos a continuar con otra. Ahí tenemos otra. Vamos a poner la que sigue. Y ya, si ustedes se fijan, vamos a ir aumentando cantidades. ¿Se fijan? Ya nos vamos a ir alargando y vamos a ir aumentando en esta parte. Yo tenía 2, vamos a poner 3. Ahí, después vamos a poner 4. Ahí tenemos 2. Miren esta parte. 3. Acá tengo 4. Y después vamos a poner 5, que es la que tenemos en el centro, que es la que nos va a marcar. Y después hacia el otro lado vamos a ir haciendo lo contrario. Fíjense en los colores. Yo acá tenía 2, acá tengo 3. Acá tenía 2, acá tengo 3, acá tengo 4 y acá tengo 5. Pero la parte de abajo, si ustedes se fijan, es exactamente igual, con 2 en cada eslabón. Y en la parte de abajo también los tenemos igual, con 4. Y después continuamos hacia el otro lado, ya con las 4, con 3 y después con 2. ¿Se fijan? Y ahora sí, ya comenzamos a armar para continuar con la parte superior de nuestro aro. Ahí, y comenzamos con las más pequeñas y vamos a ir aumentando. Dentro de los, como les decía al principio, de las manualidades que
podemos realizar con respecto a bisutería, los aros siempre son bastante más fáciles y convenientes porque ocupamos poco material, podemos ir reutilizando a lo mejor algunos colgantes o algunas perlitas que nos vayan a ir quedando, así que podemos aprovechar todo el material porque necesitamos poquito. Ahora vamos al centro, que es la más larga. Si ustedes se fijan, vamos haciendo exactamente lo mismo, que es ir abriendo los eslabones o las argollitas del vástago y las vamos enganchando directamente, sin una argolla de unión, en cada una de las argollitas que trae la base. Ya vamos a la penúltima y vamos a ir inmediatamente con la última, pero todavía no terminamos. A pesar de que es bastante fácil, todavía faltan detalles que son importantes a la hora de realizar aros. Si ustedes se fijan, miren, ahí tenemos ya toda la parte inferior lista, pero acá en el centro, si ustedes lo miran, tenemos una argolla. Esa argolla no puede quedar así, así que vamos a realizar otro eslabón que yo ya tengo listo, combinando los 3 colores que ustedes eligieron, o los más, si ustedes quieren más colores también lo pueden hacer, con un vástago con tope, y eso lo vamos a colgar del centro. Y lo vamos a poner acá en el medio. Y lo ponemos en esta parte para que nos quede decorado. ¿Cómo vamos a trabajar la parte superior del aro? Tenemos distintas opciones. Si nosotros quisiésemos, podríamos poner directamente el gancho del aro, pero hay algo importante. Quiero que ustedes vean el gancho del aro. El metal del gancho del aro es mucho más rígido que el metal que tiene un vástago. Si nosotros comenzamos a manipular demasiado la base o la argolla que tiene el gancho del aro, tiende a quebrarse. Así que lo mejor es manipularla lo menos posible y manipular un vástago. Entonces nosotros por eso vamos a hacer una secuencia con un vástago con argolla en los colores que ustedes eligieron, y lo ideal es que ustedes vean cómo quieren combinar los colores. Ahora sí, la precaución siempre es hacer exactamente lo mismo en uno que en el otro, porque los aritos tienden a ser iguales, ¿cierto? No ocupamos aros dispares, siempre estamos utilizando los aritos iguales. Y ahí tenemos lista la secuencia para unir ya la base del aro al gancho. Y hacemos exactamente lo mismo. Cortamos el excedente ahí y hacemos la argolla. Ahí. Y hacemos la argollita. ¿Qué cosa más es importante también con los aros? Que es una de las cosas que son muy importantes. Si ustedes se fijan, este gancho de aro, si ustedes se fijan, tiene la argolla de frente, pero hay ganchos de aro que también tienen la argolla atravesada. En eso tienen que fijarse ustedes. Hay bases de aros como la que yo estoy utilizando que no tiene revés ni derecho, es exactamente igual para los dos lados. Si ustedes tienen una base de aro que tenga un revés y un derecho, tienen que fijarse en esto y también posicionar el gancho del aro de tal manera que nos quede realmente hacia el derecho la base. En este caso yo no tengo problema porque mi base es igual para los dos lados, así que yo tengo toda la confianza de trabajar y de engarzarlo hacia cualquier lado. Ahí vamos a poner el gancho. Estos eslabones que hicimos, y vamos a poner la base del aro. Ahora sí es importante que ustedes se fijen que nos quede mirando hacia adelante. Si ustedes se fijan, yo tengo el aro de esta manera y ya se me enchuecó. Eso tiene solución. Lo vamos a cerrar y lo vamos a solucionar fácilmente. Pero ustedes tienen que fijarse en eso. Nosotros cuando nos ponemos los aros, el aro lo introducimos en la perforación que tenemos en la oreja de esta manera. Y queremos que el aro nos quede de frente, que no para el lado. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer, como les dije yo al principio, la base, el metal que tiene el vástago es bastante blandito. Tomamos la argollita. Ahora podemos tomar 2 alicates. Ahí lo afirmamos y damos vuelta a la argolla para que nos queden las dos mirando exactamente para el mismo lado y solucionamos el problema. ¿Ven? Esos son detalles importantes que ustedes tienen que tener. ¿Cómo va a quedar el aro? Exactamente, un detalle importante para que la terminación del aro sea la que corresponde. Eso sería el trabajo de hoy, entonces, para que ustedes lo puedan realizar en su casa
Nos queda mucho calor todavía, así que todavía podemos andar un poco más descubiertas, que se nos vea el cuello y que se vean los aros también. Así es, así que vamos a la lista de materiales. Vamos. Los materiales para este proyecto son los siguientes: base para aros, vástagos con tope y argolla, gancho para aros y alicates. Ahí están la lista de materiales y misión cumplida, ¿no? Lo prometido era deuda, así que Sí. había que pagar esa deuda. Pero yo creo que puede seguir haciendo más aritos, son muy Sí, bonitos. de todas maneras, al final yo les digo que son fáciles, pero siempre hay que tener en consideración todos esos detallitos que yo les fui nombrando a medida que los íbamos haciendo. Así, nos vamos a ver después de un ratito más. Exactamente. Vamos a hacer otra manualidad. Así que Exacto. nos vamos a ir a una pausa comercial porque luego viene Jenny Rivera. Exacto. Nos vemos más ratito.